Buenas tardes para todos y bienvenidos a nuestro conversatorio del día de hoy. Vamos a estar hablando de gobierno corporativo, familiares que perduran a través de las generaciones, entender un poquito más sobre juntas directivas, la importancia y la necesidad de las mismas y al mismo tiempo entender cómo funciona el liderazgo como una herramienta para estos gobiernos corporativos. Esperamos que lo disfruten, vamos a tener herramientas prácticas durante el proceso, entonces ahí nos vemos dentro de muy poco. Muchísimas gracias y feliz tarde. ¿No? La idea es cubrir estos tres puntos. Primero, entender por qué vale la pena tener una junta directiva. Yo la llamo grandiosa. Y esto es un tema, digamos, doctrinal. Por el lado particular mío, nos hemos dado cuenta que entre tener una mala junta directiva es mejor probablemente ni siquiera tenerla. O sea, para tener una mala junta directiva es mejor no tenerla. Lo que esto implica es que el único camino es que si ya vamos a tener una junta directiva, pues ¿por qué no tener la mejor junta directiva? ¿A qué me refiero yo con tener la mejor junta directiva? Me refiero a que sea un equipo de gente que haga un impacto importante en la organización y que genere el mayor valor agregado. Creo que parte, digamos, de lo que hace el grupo Valor es tratar desde la parte, digamos, operativa, cómo se genera valor. Ahora, desde la perspectiva estratégica, que es lo que atañe a la junta directiva, también cómo generamos ese mayor valor posible. Entonces, yo creo que si ya nos toca tener una junta directiva o si sinceramente queremos profesionalizar o institucionalizar nuestra compañía para que de verdad tenga el chance de perdurar, ojalá por muchas generaciones, pues tenemos que volvernos como parte de ese ciclo de la excelencia. Entonces, si ya tenemos junta directiva, tratemos de que sea la mejor junta directiva posible. Ahora, ¿qué es lo que hace que una junta directiva sea grandiosa? Definitivamente hay como unos 5 ejes en los cuales hay que trabajar. El día de hoy nos vamos a concentrar en los principales y probablemente aquí están incluidos los 7 principales, pero el primer pilar es las personas. ¿Quién debe estar en la junta directiva? ¿Cómo escogemos las personas que deben ser parte de este equipo de alto impacto? Y ahí es donde encontramos la gran diferencia entre la gran mayoría de las buenas juntas directivas y las juntas directivas que no lo hacen tan bien. Entonces, esto es un tema muy, muy crítico, cómo se diseña una junta directiva y cómo esa junta directiva, ese diseño está alineado primero con esa generación permanente de valor y obviamente con el cumplimiento de unos objetivos estratégicos, ojalá previamente definidos, aunque gran parte también de la tarea de una junta directiva es corroborar si esos objetivos estratégicos son los que se pueden alcanzar y si no, obviamente afinarlos o cambiarlos en la dirección. En el momento de crisis que estamos viviendo, no solo es un tema del plan estratégico. Aquí hay que también considerar cuál es el modelo de negocio. Si el modelo de negocio que tenemos es el más rentable, o si con las mismas personas o inclusive con menos, pero con los productos que producimos o damos servicio, podemos buscar un modelo de negocio que sea más rentable. Y esto es parte, digamos, de lo que está ocurriendo en este momento, en esas discusiones que estamos teniendo en las juntas directivas. El segundo eje son los procesos de la junta directiva. Cómo se comunican los miembros de la junta directiva entre ellos, cómo se comunican con la administración, comunican también con los accionistas, con los miembros de la familia, en el caso de que sea una empresa de carácter familiar, ¿no? Entonces esto es bien importante, cómo se manejan esos procesos. Conectan con el siguiente punto, que es la cultura, porque
¿Qué es la cultura? Pues digamos esas tradiciones, el hacer, cómo es que hacemos las cosas, y parte de eso tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo evaluamos a los miembros de junta directiva? ¿Los evaluamos? ¿Cada cuánto los evaluamos? Evaluamos el valor agregado que la junta directiva le da o le aporta a la compañía. Tenemos una metodología para evaluar a la junta directiva. Estos son parte de esos procesos que buscan la excelencia en términos de resultados. La alineación entre la junta directiva, entre ellos, y la alineación con la gerencia. En qué temas están alineados, en qué temas no están tan alineados. ¿Cuáles son los procesos de toma de decisiones que hay al interior de la junta directiva? Esto es parte de todos estos procesos, y todo esto es lo que caracteriza que una junta directiva sea mucho más eficiente en términos de unos resultados que son evaluados. Este es un tema muy crítico porque muchas veces se hablan de unos métodos de evaluación de la junta directiva utilizando 360 o una autoevaluación, pero esa evaluación también tiene que estar alineada con el cumplimiento de esos objetivos estratégicos. O sea que es muy importante que haya un proceso de evaluación lo más objetivo posible, no subjetivo, ¿no? Y el flujo de información, porque si hay un proceso de toma de decisión y tenemos un muy buen equipo que ha sido diseñado, llamémoslo de la manera ideal, esa junta ideal para el momento en que estamos viviendo, pues la calidad de sus decisiones claramente va a estar afectada por el flujo de información que reciba la junta directiva. Entonces, ¿cómo manejamos ese flujo de información? Hay unos comités en la junta directiva donde se trabajan temas un poco más tácticos desde la perspectiva estratégica de la junta directiva, cómo se maneja ese flujo de información. Eso va a afectar la calidad de las decisiones y obviamente va a afectar la alineación de los miembros de la junta directiva entre ellos y con la administración. Hay que entender que la junta directiva es un órgano colegiado. Yo como miembro de junta directiva, por fuera de la junta directiva, no tengo ni voz ni voto, ¿no? Pero dentro de la junta directiva, como órgano colegiado, tiene que haber esa cultura de respeto inclusive a la gerencia, a la administración, ¿no? Porque aquí lo que se trata es de ayudar a gobernar, no coadministrar. Entonces, ahí el tema del respeto se vuelve fundamental. Entonces, esto es lo que hace que una junta directiva sea grandiosa. Ahora, en términos grandiosos, a mí me gusta ponerlo en cifras. Entonces, más adelante yo les voy a mostrar a ustedes que más que un ejercicio teórico, es un ejercicio supremamente práctico de lo que ha pasado en este momento. Cuando digo este momento, son estos últimos 3 meses, cómo se han comportado las juntas directivas y cuáles han sido sus resultados comparados a otras juntas directivas que no son tan eficientes en la bolsa de Nueva York. Digamos que las bolsas nos permiten un flujo de información transparente y esto nos ha permitido crear una serie de, digamos, de indicadores de cómo lo está haciendo o qué tan bien lo están haciendo las juntas directivas. Y en ese sentido quiero mencionar que si tomamos como referencia el Standard & Poor's 500, que son las 500 compañías más importantes de la bolsa de Nueva York, o del mercado de valores americanos, el 40%, casi el 40% de ellas sigue siendo de carácter familiar. O sea que tenemos un gran número, digamos, de empresas familiares que hacen parte de este indicador, ¿no? Ahora, dentro de esto no nos podemos excluir de lo que está pasando en este momento.
y es muy importante entender el entorno. Parte de la función de la junta directiva es, inclusive a la hora de confeccionar o redireccionar un plan estratégico o un modelo de negocios, tenemos que tener en consideración cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando en este momento, cómo esta situación de COVID cambió la manera de hacer negocios. Y ahí, a partir de eso, entender entonces hacia dónde vamos. No es que el mundo va a cambiar, no, el mundo ya cambió. Y esto lo que ha hecho es acelerar algunas tendencias que se venían dando. Habían otras que no se venían dando a una velocidad tan importante y habían otras que definitivamente no existían o no estaban en un nivel de preocupación o de alerta, ¿no? Veamos algunas de esas tendencias y la idea es pasar rápidamente por un número limitado, pero traté de escoger las que consideramos que son las más relevantes en este momento. Ahora, cuando decimos que el mundo cambió, eso quiere decir que las compañías que van a sobrevivir probablemente van a ser las que se logren adaptar a esos cambios. Y esto quiere decir que el mundo cambió para todos, inclusive para las juntas directivas. O sea que también las juntas directivas van a tener que adaptarse a esta nueva relación, a este nuevo entorno económico y a este nuevo entorno sanitario, si se quiere ver desde esa perspectiva, pero también económico y financiero, ¿no? Entonces es un tema bien complejo. Aquellas que tienen asterisco son las tendencias que precisamente van a afectar lo que llamamos la sala de junta directiva. Entonces, en la primera tendencia que estamos viendo que se acelera, que ya venía dándose, pero que claramente a partir de ahora va a cobrar una relevancia muy importante y es una reversión en algún grado de lo que fue lo que marcó la economía liberal a través de la globalización económica. Ahora, ojo con esto porque hay que tener cuidado. No es que se va a acabar la globalización. No, hay que entender, y por eso lo menciono acá, en algún grado se va a revertir esa globalización económica. Eso no quiere decir que vamos a volver a las economías cerradas. Probablemente vamos a tener unas economías más regionales. Lo que va a consolidar son regiones o bloques económicos. Y no van a dejar de tener una interacción con el resto de los bloques a nivel mundial, claramente, y esto es parte de lo que ha venido ocurriendo, la digitalización o la globalización de la información. Eso creo que no va a parar, por el contrario, se va a acelerar muchísimo más. Lo que sí viene esa reversión es de la globalización económica y sobre todo industrial, ¿no? Yo creo que en este momento los países, las grandes potencias, caen en cuenta que no pueden depender de la producción de alguna serie de elementos o productos esenciales y especialmente depender solo de China. Entonces esto, pues obviamente, ha de revertir esa tendencia de globalización y de la hegemonía industrial de China, ¿no? Yo creo que eso vamos a ver que se va a revertir parte de eso. La otra cosa que más que acelerada se comenzó a dar de una manera muy preocupante es la pérdida de la privacidad individual versus la seguridad colectiva. Tenemos algunos ejemplos, inclusive no solo en países totalitarios como China, sino en democracias, como es el ejemplo también de Israel, donde claramente se están utilizando metodologías militares para identificar si una persona está enferma, si tiene el virus y quién estuvo al lado de esa persona. Y esto a través de aplicaciones móviles.
Claramente eso es una usurpación de la privacidad individual, pero de alguna manera con los estados de emergencia se ha, entre comillas, permitido a los gobiernos esa intromisión versus porque obviamente se entiende que esto se está haciendo por un mayor, un bien colectivo que es la seguridad de lograr identificar claramente las personas que posiblemente han estado contagiadas, ¿no? Entonces esto es un tema muy importante. Raúl, solo para pararte un momentico. Sí, señor. Por alguna razón, como que en este momento te ves tú y no se ve la pantalla, entonces sí puedes poner como el pin en tu presentación, no sé qué pasó. Pero yo sí hice el pin y veo la presentación, pero no sé si a alguien se le movió la presentación y solo te estaba viendo a ti en algún momento. ¿Ahora estás viendo la presentación de vuelta? Yo sí la estoy viendo, no sé si los demás están todos viendo la presentación, porque si no... No. Hay que darle el pin para que salga. Ok, la mayoría no te está pudiendo ver porque yo lo que hice fue que me metí en el pin tuyo que dice Raúl Cerebreni, pero si no, para la presentación y vuélvela a poner para que ellos te puedan, para que, como salir de la presentación y vuélvela a poner para que te agarre otra vez. Hubo un acceso, entonces se hizo el cambio de la pantalla, pero simplemente vuelve a compartir pantalla y con eso tenemos. ¿Ahí la tienes? Perfecto. Ok. Ahora sí. Ok. Bueno, sigo para adelante y probablemente me demoré demasiado y esto fue lo que congeló la pantalla. Lo que esto nos va a llevar es a un mayor nacionalismo que ya se venía a venir, por ejemplo, en los Estados Unidos. La pregunta es si es un nacionalismo donde vamos a generar una exclusión del resto de los países, porque el nacionalismo en sí, si es un nacionalismo positivo, donde yo me preocupo por mi gente, no necesariamente tiene que tener una connotación negativa. Pero si tengo que por debajear al resto para yo estar por encima, pues obviamente sí va a tener una connotación negativa ese mayor nacionalismo. Claramente una reindustrialización. Pensamos que no es una reindustrialización total, sino lo que llamamos una reindustrialización inteligente. ¿En qué sí me conviene estratégicamente comenzar a volver a producir en mi país versus qué no me conviene volver a producir en mi país, ¿no? Entonces, por eso, y eso tiene que ver con esa reversión de la globalización, ¿no? Entonces, en ese sentido. Los otros puntos que van a afectar críticamente la sala de junta directiva es la tendencia a la reducción del outsourcing, que tiene que ver con esa tendencia de reducir la globalización. Claramente los modelos de negocios digitales y automatizados van a cobrar una mayor relevancia. Sin embargo, esto implica que hay un conocimiento que probablemente nos está faltando en la junta directiva y esto va a rediseñar parte de la composición de las juntas directivas de ahora para adelante, no solo por la necesidad de entender los nuevos modelos de negocios, sino por también un tema de riesgo al cual voy a mencionar más adelante. Claramente la utilización de la inteligencia artificial, de entender desde la perspectiva casi que matemática, y esto genera un poquito de susto, de miedo, porque la inteligencia artificial me permite entender el comportamiento de mis clientes, inclusive identificar necesidades que el mismo cliente todavía no está consciente de esas necesidades. Entonces yo creo que aquí este es un tema que genera ciertos temores, pero claramente se van a dar. Por darles un ejemplo claro, esto pasó en los Estados Unidos, la cadena de almacenes Target llama a la casa y contesta a un señor y le dicen, señor, ¿quién es tal persona? Y el señor dice, mi hija, y el señor dice, ¿y qué necesita usted de mi hija? Y le dice, bueno, nosotros entendemos que su hija está embarazada y queremos ofrecerle
una serie de productos con cierto descuento. El padre ni sabía que su hija estaba embarazada, pero claramente por los patrones de compra y la utilización de estos algoritmos artificiales, de inteligencia artificial, ellos deducen que esa chica que estaba haciendo las compras en Target estaba embarazada. Y efectivamente la hija estaba embarazada sin que el papá lo supiera. Entonces estos son temas que generan ciertos temores, pero que ya se están utilizando y que estos modelos de negocios en estos momentos, como se han acelerado, vamos a ver también una mayor utilización de este tipo de algoritmos. La otra cosa es que desafortunadamente vamos a ver muy afectados los sistemas de los seguros sociales y las pensiones. Prácticamente se ha echado mano a esos recursos que eran parte, digamos, de los sistemas financieros en nuestros países. Y esto va a tener implicaciones en el mediano plazo que hay que considerarlas. Ejemplo, el caso del gobierno de Argentina. La amiga Cristina Kirchner en su cadencia pasada logra pasar una ley donde el gobierno le deja utilizar la plata del Seguro Social. Ya se pueden ustedes imaginar qué pasó con la plata del Seguro Social, pero claramente esto lleva a una quiebra total de los sistemas pensionales. Y esto pues es muy preocupante. Hay una mayor conciencia e importancia de la comunidad científica, de los cambios climáticos y sobre todo de toda la parte de creatividad e innovación, inclusive en nuestras propias organizaciones, porque parte de, digamos, de esa habilidad de adaptarse es obviamente a través de la innovación, el emprendimiento y la creatividad. Entonces, digamos que esto llama la atención. Si uno antes le decía a una junta directiva, a una organización, qué porcentaje de su presupuesto usted invierte en desarrollo de nuevos productos y innovación, probablemente vamos a ver unos incrementos importantes en estos presupuestos y claramente, otra vez, desde la perspectiva de la junta directiva, cómo hace que esa innovación sea lo más eficiente posible. Entonces, no, para nosotros no es raro que un artista sea parte de una junta directiva en vez de, y lo reemplazarán por un abogado o por un financiero, porque claramente hay que meter ese factor de mayor creatividad e innovación, ¿no? Y obviamente hay una mayor conciencia de lo que llaman el triple bottom line. Antes nosotros decíamos que el bottom line es la cifra, la rentabilidad de la compañía. Hoy en día hablan que debe haber 3 indicadores al final de la gestión de una empresa, que no solo son las ganancias, es el impacto en la sociedad y el tema ecológico que o que ya viene cobrando cada vez mayor relevancia. Lo que también vemos es una expansión de la Guerra Fría entre China y Estados Unidos, que ya se ha trasladado también a otros países. Hemos visto tensiones muy fuertes entre Australia y China, la Unión Europea y China. En fin, estos son temas que hay que estar muy atentos de lo que pueda llegar a pasar. Y el otro tema es que muy probablemente vemos una, ¿cómo decirlo? Vemos una gran concentración de la población mundial en grandes ciudades. Y parte de la pandemia, de lo que ocurrió, es precisamente cómo saltan los virus de una serie de especies animales a los humanos. Y obviamente en la medida en que haya unas ciudades cada vez más numerosas y que estén conviviendo con otras especies, probabilísticamente esto nos lleva a una situación de que esta no es la última pandemia que vamos a tener que atender, ¿no? Entonces, ahora, desde la perspectiva de un movimiento hacia las urbes, esto también hay que verlo como una oportunidad, ¿no?
en la medida en que se venga a vivir más gente a las ciudades, va a haber mayores necesidades, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que ya estamos viendo en los Estados Unidos, y no me cabe la menor duda en nuestros países, la información que yo tengo de Colombia es que alrededor de probablemente un 20% de las empresas no van a volver a abrir o van a tener que reinventarse o lograr conseguir un inversionista que las capitalice, pero todas las que ustedes ven, estas marcas que ustedes ven acá, prácticamente ya han llenado lo que llamamos la solicitud de reestructuración o Chapter 11, y hay que ver cuáles de ellas logran reestructurarse, cuáles de ellas no logran reestructurarse y van a tener que cerrar completamente, ¿no? Entonces esto es una época un poco que genera esos temores y obviamente esto va a hacer que desafortunadamente hay un empobrecimiento, sobre todo de la clase media, y me atrevería a decir que a nivel mundial, ¿no? Estados Unidos, ustedes se dan cuenta, ya llegó a casi 40 millones de desempleados. En nuestros países hay un gran número de empleo informal, y inclusive en países como Perú o como Colombia, esa cifra es muy alta. Estamos hablando que más del 60% de los empleos son informales y esto pues obviamente los afecta muy fuertemente. De hecho es donde vemos esa mayor cantidad de contagios porque es gente que tiene que salir a buscar la plata para poder comer día a día, ¿no? Entonces esto es un tema muy interesante y hay que estar muy alerta de lo que pueda pasar. Sin embargo, esta cuarentena nos ha llevado a una disminución de la criminalidad en las principales ciudades de Latinoamérica, pero curiosamente ha acelerado esa criminalidad en la nube, en la parte digital, ¿no? Tenemos informes que se han aumentado los intentos de criminalidad en casi un 700% en estos últimos 2 meses. Y este es un tema que también va a afectar fuertemente a las juntas directivas y especialmente las juntas directivas de instituciones financieras que corren un mayor riesgo, pero no solo las financieras. Los ataques que hemos visto, y este es un tema que da para otra conferencia, no solo es que quieren meterse a la cuenta bancaria, sino que también se están metiendo a robar secretos industriales, el plan estratégico, el nuevo producto, el nuevo lanzamiento. Ahí vemos un incremento en esos hackeos y obviamente en este momento se está viviendo una guerra entre potencias, sobre todo en el Medio Oriente, prácticamente una guerra cibernética. Probablemente no somos conscientes de ellos, pero los invito a que busquen las noticias de lo que está pasando en este tema. Simplemente googleen esto y se van a encontrar ustedes con que en este momento, en este preciso momento, hay un tema de cambio de guerra y se ha vuelto una guerra no con balas, sino una guerra prácticamente de algoritmos, ¿no? Es difícil salir adelante si no somos solidarios, si no hay un nivel de colaboración y de compasión. Creo que eso es parte de lo que es una buena junta directiva en este momento. Otro tema que creo que vale la pena subrayar, o sea, es un tema súper increíble. El liderazgo femenino ha sabido manejar esta crisis muchísimo mejor que aquellos líderes mundiales varones. Aquí pongo 3 ejemplos, pero en realidad hay 7 países que están de alguna manera liderados por mujeres y oh sorpresa, los indicadores de letalidad, de mortandad en esta crisis sanitaria los han manejado de lejos mucho mejor que sus pares varones. O sea que esto también es un tema que va a afectar a las juntas directivas. De hecho, ya tenemos estudios
que donde hay mujeres muy bien preparadas y son parte de las juntas directivas, se genera una mayor ganancia y hay mejores resultados económicos en las empresas. Esto precisamente en Alemania, precisamente en Nueva Zelanda, que son países que la gran mayoría de sus juntas directivas, sobre todo las compañías que cotizan en bolsa, son lo que llamamos juntas directivas mixtas y hay estadísticas que nos demuestran que tienen un resultado económico superior a aquellas empresas que tienen sus juntas directivas pero que no tienen mujeres, ¿no? Entonces esto es un tema muy importante. El otro tema es que vamos a ver muchos sectores de la economía consolidarse. Claramente en empresas que su modelo de negocio no ha sido el mejor modelo de negocio para atender estos momentos de crisis, pues una de las soluciones es buscar a alguien de la competencia y probablemente fusionarse o que una compañía compre la otra. Esta crisis, más allá de decir de que afectó a las compañías pequeñas, claramente afecta a las compañías pequeñas, pero más allá de afectar a compañías pequeñas, también ha afectado a compañías muy grandes, dependiendo del sector de la economía donde están esas compañías. Particularmente en Latinoamérica, vemos que las aerolíneas más grandes de Latinoamérica, Copa, LAN y Avianca, por lo menos LAN y Avianca ya solicitaron o se acogieron a la ley de quiebras. Copa dijo que no lo iba a hacer, pero claramente están muy afectadas. Y estas son las más grandes. Entonces, des en cuenta que esto no es un tema solamente de tamaño, sino también del sector de la economía. Y obviamente esto va a generar una avalancha de fusiones y adquisiciones que nosotros ya estamos viendo y que inclusive en algunas juntas directivas donde participamos ya estamos hablando de esos temas. Entonces esto es un tema muy, muy importante. Esta estadística que les muestro es un estudio que saca Pricewaterhouse hace 2 o 3 semanas, pero también es una estadística que unos colegas nuestros de Boston nos facilitaron y se hizo una encuesta con casi unas 700 empresas familiares de varios continentes, y esto es lo que salió, ¿no? El 40% probablemente se están fortaleciendo o van a salir mucho más fortalecidas. Y miren esta estadística muy interesante. De las que salen más fortalecidas, casi que el 90% tienen juntas directivas. O sea que tienen asesores externos y probablemente esto ha tenido un impacto en sus modelos de negocios y en sus planes estratégicos, precisamente en estos momentos de crisis, donde más han logrado aprovechar, como digo yo, han logrado exprimir de manera positiva a su junta directiva. Otro 40% de las empresas va a salir con un muy bajo impacto y esperan una recuperación de sus ventas en un tiempo relativamente corto. Pero este 20% adicional es donde vemos que hay un gran problema. De ese 20%, un 7% ya nos ha informado, o por lo menos de la encuesta que se hizo, nos ha informado que no van a volver a abrir sus negocios, y un 13% está buscando ser vendido o poder conseguir un socio que lo capitalice, o probablemente va a terminar fusionándose, ¿no? Entonces, esto es un tema muy, muy interesante. La junta directiva en los momentos de crisis y especialmente en el COVID, más allá de estar enfocado en una visión estratégica de largo plazo, se han convertido casi que en lo que llamamos una sala de guerra, casi que lo que se llama un comité de emergencia o un comité de crisis. Y más allá de estar poniendo las luces en el largo plazo, lo que está haciendo es poner las luces muy en el corto plazo, cosa que no es natural en una junta directiva, porque una junta directiva
atiende la parte estratégica, y cuando decimos parte estratégica estamos hablando del futuro. En este momento hay que estar muy atento al presente, ni siquiera el corto o mediano o largo plazo, no, es el plazo inmediato, cómo salvar la empresa. Y creo que allí hemos visto unos aportes muy importantes. Yo les quiero compartir que tuvimos reuniones de junta directiva en enero y en febrero en varios países de Latinoamérica y sobre todo en la zona del Caribe, y algunas de nuestras empresas ya habían identificado problemas, sobre todo en la cadena de suministro, especialmente aquellas que se aprovisionan de proveedores de China. Obviamente, enero fue uno de los meses que China estuvo cerrado, y ya en las reuniones de junta directiva vimos cómo se venía afectando esta cadena de suministros, y se comenzaron inclusive a buscar alternativas en otros países como India, pero claramente en la junta directiva solicitamos unas simulaciones y una reconsideración de los presupuestos, sobre todo de venta, y obviamente esto afecta todo el presupuesto, lo que se llama el OPEX y el CAPEX, y en fin, todo esto. O sea que aquellas compañías que tenían buenas juntas directivas tuvieron por lo menos entre 6 y 8 semanas para prepararse a esta crisis. Y quiero comentarles que fui testigo de varias de estas juntas donde se dio o se levantó esa alarma de lo que se venía para Latinoamérica, ya que en ese momento tanto España y sobre todo Italia ya estaban bien afectados. Entonces, esto es un tema de por qué ese 40% que sale más fortalecido ha tenido un valor agregado muy fuerte de sus juntas directivas. Ahora, esta es un estudio que acabamos esto pues la información la sacamos de Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Nueva York, y básicamente aquí lo que se hizo es este tema de gobierno corporativo y juntas directivas se viene trabajando muy fuertemente a nivel de las bolsas de valores, y obviamente después de la crisis del 2001 y especialmente de la crisis del 2008, han venido reforzando la regulación en estos temas, pero no es un solo tema de regulación, esto es un tema también de riesgo. La bolsa especialmente la Bolsa de Nueva York decidió comenzar a monitorear el buen gobierno corporativo. De hecho, hoy existe un indicador que es el que se llama el Corporate Governance Coefficient, coeficiente de buen gobierno corporativo, y esto es una calificación que se le da a cada junta directiva, en especial de las acciones que cotizan en bolsa. Aquellas que están en el Standard & Poor's 500, ni qué hablar, probablemente esas son las que más tienen la lupa puesta, y de aquí se hizo un ejercicio de agarrar las 100 empresas dentro del Standard & Poor's 500 que tienen la mayor calificación de ese Corporate Governance Coefficient, y también se agarraron las 100 con peor calificación dentro del Standard & Poor's 500. Y esto al 2020, a marzo, ustedes pueden notar la gran diferencia de la caída de lo que fue las 100 empresas, entre comillas, mejor manejadas versus las 100 peor manejadas dentro del Standard & Poor's 500. Pero no solo en la época del COVID, sino que también en lo que fue en la recuperación después de la crisis del 2007-2008, cómo se comportaron en promedio estas top 100 versus ese bottom 100, ese bottom 100. Entonces vemos que es muy consistente el hecho de tener una muy buena junta directiva y el valor agregado que esa junta directiva le agrega a las compañías. Ahora, otro factor que lo mencionamos muy tangencialmente en la parte de la cultura, ustedes se recuerdan al principio de mi conversación, hablé de las personas, de los procesos
y la cultura de la junta directiva. Dentro de esa parte de la cultura es muy interesante analizar el liderazgo que hay dentro de la junta directiva. Pero no solo el liderazgo dentro de la junta directiva, obviamente el liderazgo de las empresas. En este momento, lo que va a hacer, o sea, lo que va a ayudar a sacar adelante a las empresas, aquellas que se logren adaptar, es precisamente porque tienen un liderazgo que tiene esa habilidad de ser resiliente y de lograrse adaptar. Entonces es muy interesante como eje central de todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir en los próximos meses, ponerle la lupa a este tema del liderazgo, ¿no? Y con esto yo termino mi conversación, porque creo que es muy importante aquí que José Manuel nos apoye. Él nos va a hablar precisamente del liderazgo y los diferentes estilos de liderazgo. Y José Manuel, a mí me gustaría pasarte la palabra, pero no antes sin dejarte una pregunta latente, y es precisamente cuál es ese estilo de liderazgo que va a caracterizar o que caracteriza precisamente a esas empresas familiares, a ese 40% que probablemente va a salir mucho más fuerte que antes de lo que entraron en la crisis. Los invito a que hagan la mayor cantidad de preguntas por el chat. En este momento, José Manuel, me permite... Raúl. De hecho, ya tienes un par de preguntas de Miguel Chirino y Fabricio, y voy a comenzar como por esa parte, porque de hecho ya con tu conversación se empieza a ver una de las preguntas que muchas veces nos hacen las empresas familiares, que es que si vale la pena no tener como una junta directiva. Entonces me parece interesantísimo para que vayas leyendo las preguntas que te van soltando y las vamos a ir resolviendo. Y yo quería era comenzar por ahí, como con lo que comenzó Raúl diciendo, son las personas, sus procesos y la cultura la que hacen una junta directiva exitosa. Aquí dentro del conversatorio posiblemente tenemos personas que pertenecen a junta directiva, tenemos personas que forman parte de empresas familiares, y al final del día muchas veces cuando conversamos este tipo de cosas, ya sea con personas de junta directiva o personas de empresas familiares, al final del día en términos de liderazgo va a depender sobre todo de lo que tú conoces sobre ti mismo. Pero es increíble ver la cantidad de personas en empresas, en familias, en juntas directivas, que cuando tú les preguntas científicamente como cómo se comportan ellos, dónde está su talento, dónde están sus grandes fortalezas, casi nadie lo sabe. De hecho, hay encuestas armadas por Gallup que dicen que el 83% de las personas, de los seres humanos, no tenemos ni idea de dónde están nuestros grandes talentos. Entonces, me parece interesantísimo que podamos explorar un poquito también ahí en términos de liderazgo. Lo que voy a hacer es que me voy a salir un momentico de la presentación, les voy a poner aquí rapidito en el chat a todos para que puedan acceder a este link, y lo que va a hacer en este link es que les vamos a mandar para que puedan llenar una herramienta que genera un estudio comportamental. Entonces los invitamos a que lo llenan para que lo podamos discutir y empiecen a entender como desde la perspectiva que preguntaba ahorita Raúl, ¿cuál puede ser mi mejor estilo de liderazgo? ¿Dónde están mis grandes potenciales para trabajar como líder? ¿Dónde están mis puntos ciegos? ¿Dónde están mis áreas de oportunidad? Para que ojalá si yo estoy dentro de una junta directiva, otras personas dentro del equipo me puedan suplir ahí. O si estoy teniendo un gobierno familiar en este momento y no tenemos junta directiva y estamos manejándola nosotros mismos, ¿en qué soy bueno yo? ¿Dónde le puede sacar provecho el resto de mi equipo a las fortalezas que yo tengo? ¿Dónde me tengo que valer de ellos también? Entonces simplemente quiero darles como un espacio de 7 minutos para que hagan clic en ese link, llenen la herramienta, y la herramienta además le va a arrojar un reporte increíble que le va a llegar a su correo, un reporte de 22 hojas, para que ese reporte sea el que podamos conversar por acá. Y entonces sigamos no solo entendiendo estas tendencias, entendiendo sobre la parte de gobierno corporativo y juntas directivas, sino cuál es el rol y el papel que juegan ustedes ahí y cómo le pueden sacar el máximo provecho. Entonces, ahora sí voy a hacer como 5 minuticos de silencio con pocos comentarios para que se puedan concentrar en pleno. Esa prueba se llena en 7 minutos, les va a llegar a su correo para que tengamos una conversación increíble de cómo le podemos sacar provecho a nuestro gobierno corporativo, desde las juntas directivas y de nuestros propios estilos de liderazgo para ser aplicados en personas, equipos, familias, lo que sea. Entonces, lo voy a dejar un ratico con calma para que lo puedan llenar, y el que vaya terminando simplemente me pone OK por el chat para que apenas lo tengamos los podamos ir conversando. José Manuel, es importante mencionar
que lo que tú usas es una herramienta muy potente y que probablemente cualquier firma de consultoría les va a cobrar por esto. Tú estás siendo muy generoso en que esto no tenga ningún cobro y creo que es una gran oportunidad para que todos accesen al link que tú generosamente estás poniendo casi que de manera pública acá. Sí, chévere. De acuerdo contigo, es parte del portafolio de herramientas que utilizamos en los temas de gente, cambio y cultura, pero aprovechando que estamos trabajando este tema, me parecía ideal hoy de que muchas veces la gente habla de liderazgo, y cuando tú le preguntas, pero ¿cómo funciona tu liderazgo? La mayoría de las personas no tiene respuesta. Entonces, esta herramienta de estudio comportamental nos puede dar como una idea bien interesante para que la gente sepa desde la forma en que se comporta, cómo le va a poder sacar el máximo provecho. Como decías tú, no solo tener la junta directiva como espléndida, sino que sabiendo los comportamientos que yo tengo en mi gobierno familiar, puedo también buscar comportamientos que me generen valor así para una junta directiva. Entonces, tener este tipo de herramientas, que además son herramientas que están probadas por más de 50 millones de personas a través de más de 40 años de estudio, nos puede generar unas cosas increíbles. Entonces, vamos a darles todavía un par de minuticos para que los que lo vayan llenando les lleguen las respuestas a su correo y podamos conversar. Y al mismo tiempo, ya viste si puedes leer el par de preguntas que ya te hicieron, Raúl, para que más tardecito le vayamos dando respuestas. Ahí Miguel Chirino te preguntaba cómo se pueden medir esos indicadores de impacto en la sociedad y Fabricio te pregunta qué porcentaje, ese me parece también muy interesante, como qué tantas empresas realmente tienen juntas directivas o gobiernos corporativos familiares, porque tal vez hay familias que piensan que simplemente con lo que tienen es suficiente y no necesitan aporte de afuera o no saben cómo estructurarla y cómo armarla. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Cómo son esas composiciones ideales? Entonces, a medida que la gente vaya llenando, si quieres ver respondiendo un par de preguntas de esas para que cuando la gente nos empiece a poner OK, sabemos que ya tienen el reporte de 22 hojas en su mano para que nos pongamos a trabajar en los estilos de liderazgo de las personas. Voy a ir hablando, platicando despacio para no interrumpir a la gente en la tarea que tú le pusiste, pero en esta última pregunta de cuál es la composición ideal de una junta directiva, primero que todo esa es la pregunta, ¿no? Porque pues, si ustedes recuerdan, lo primero que dijimos de lo que hace una junta, que una junta directiva sea grandiosa, es precisamente saber escoger a las personas, saber quién es el personaje que debo invitar a mi junta directiva. Y en esto hay toda una serie de filosofías, doctrinas que a nosotros nos han parecido un poco simpáticas, pero que a la hora de medir la junta directiva y evaluar a sus miembros no ha resultado tan positiva. Entonces, ¿cómo se debe escoger a las personas para lograr esa composición ideal? Es un tema muy interesante. Nosotros hemos desarrollado en asocio con nuestros socios, tanto en Oriente, en Estados Unidos, en Europa, una serie de metodologías de cómo diseñar y estructurar la junta ideal. Y en ese sentido, escogemos y diseñamos las juntas directivas alineados con las necesidades y los retos que tiene la compañía desde la perspectiva estratégica. Muchas veces invitamos a la junta directiva a personas que no le aportan valor. Y desde la perspectiva de la familia, esto tiene que cambiar. Parte de la cultura de la misma familia tiene que ser que si alguien quiere ser miembro de la junta directiva, tiene que ser un excelente miembro de junta directiva. O sea, la familia es la que tiene que dar el mayor ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante decirle a los miembros de familia que ellos tendrían que dar el ejemplo. Ahora, ¿cómo se escoge esa composición ideal? Mira, si nuestro objetivo es llegar a la Luna, pues probablemente nos toca traer un astronauta.
Probablemente nos toca traer un experto en combustible líquido para cohetes. Probablemente nos toca traer un físico. Entonces, obviamente, lo que hace que una junta directiva tenga la composición ideal es que tengamos muy claro cuáles son los objetivos estratégicos, a dónde queremos llegar. La idea no es llegar a la luna, sino es llegar desde, por decirlo algo, desde Lima a Arequipa, pues probablemente, si ese es mi objetivo estratégico, podemos ir en avión, o podemos ir en helicóptero, o podemos ir en bus, o podemos ir en barco, o podemos ir en moto. Entonces, probablemente no necesito una junta tan profesional o tan sofisticada como si mi objetivo es ir a la luna. Entonces, el mensaje es claro. Primero hay que definir los objetivos y entender cuáles son los retos. Con esa información en mano, pudiéramos comenzar a diseñar una junta ideal, ¿no? Perfecto. Ese sería como un paso que nosotros nos hemos, que no ha sido fácil vender esta doctrina, porque normalmente dicen, no, ahí tiene que haber un financiero, y tiene que haber un abogado, y tiene que haber alguien experto en marketing, y probablemente tienen razón parcialmente, pero como les mostré, hoy en día también probablemente tengo que tener a alguien experto en manejo de riesgo digital, o en temas de innovación y creatividad, o en temas de recursos humanos. El tema que tú estás tratando en este momento se vuelve casi que el único diferencial, la cultura de la empresa, el liderazgo de la empresa. Porque la tecnología es comprable, se vuelve casi que un commodity, pero el liderazgo, eso es muy difícil de copiar. Entonces, otra vez, hay que definir claramente y entender los retos de la organización, y a partir de ahí hacemos un ejercicio casi que científico de entender cómo se diseña y se construye una junta directiva de alto impacto. Vale, ya veo que muchos lo han llenado. Simplemente, si hay alguno que falte o por el chat nos pueden ir poniendo ok. Yo ya veo que le ha llegado gran cantidad de pruebas. Entonces, pues en el espacio que tenemos no me quiero dedicar a ir como a todo el detalle, pero sí necesito que por lo menos en el sentido de liderazgo entendamos a grandes rasgos cómo funciona esta herramienta para que la puedan disfrutar durante el fin de semana y sacarle muchísimo provecho. Y como estaba diciendo Raúl y como le estábamos diciendo hace un ratico, en términos de liderazgo esto lo pueden aplicar para su vida si trabaja en juntas directivas, para su empresa familiar, para su empresa personal, para su propia familia. Hemos trabajado estas herramientas también para entender cómo funciona una propia familia y es increíble. Entonces, voy a empezar a escribirle porque ya veo que la mayoría llenó la herramienta. Ahí van a tener 22 hojas para hacer un estudio increíble, pero entendamos la grandes rasgos. Quiero comenzar diciéndoles que la herramienta que acaban de llenar lo que evalúa es un estudio comportamental. Entonces, esto no es un perfil psicológico, esto nos va a dar cómo nos comportamos actualmente. ¿Bajo qué? Bajo 4 premisas distintas, que todos los seres humanos nos movemos como en 4 dominios, que son los 4 dominios, después los van a ver en colores, pero se miden en 4 dimensiones, que son si yo soy dominante, si yo soy influyente, si yo soy estable o si yo soy cauteloso. Lo más importante entender hoy es que todos los seres humanos somos la mezcla de esas 4 dimensiones. Pero para entenderlo un poquito hoy, la vamos a hablar por separado. Para mí, la clave del liderazgo o de entender esta herramienta comportamental es la autoconciencia. Las personas exitosas en términos de liderazgo pueden liderar de formas distintísimas, pero solo tienen un rasgo común, que es que tienen claro dónde está su potencial. Y como tienen claro dónde está su potencial, le sacan el provecho a eso. Y saben dónde están sus puntos ciegos, no tanto para trabajarlos, sino para aprovechar y fortalecerse de otros. Como estaba hablando Raúl hace un rato, una junta directiva está para que te agregue valor, para que te rete, para que te dé puntos de perspectiva distintos, para que tengan un aporte que si tú lo pudieras dar, no los tuvieras. Entonces, para eso los tienes ahí, para que te entreguen algo totalmente distinto. Entonces, ¿qué van a tener en sus resultados? Van a tener una gráfica, aquí puse una gráfica de ejemplo,
con 4 barras o 8 barras, unas de colores y unas grises. Entonces, ¿qué van a ver? Van a ver que sus barras de colores es lo que se llama su comportamiento natural. ¿A qué me refiero con un comportamiento natural? Cualquiera de ustedes, si tiene pareja, si tiene un muy buen amigo, una muy buena amiga, posiblemente lo vea usted en las barras de colores. Entonces, ¿qué se refiere a eso? ¿Cómo yo me comporto naturalmente en mi día a día? Y van a ver que las barras grises son una cosa que llamamos comportamiento adaptado. Cuando yo estoy siendo observado, modifico alguno de mis comportamientos para poder dar el resultado que están esperando de mí. Eso no significa que sea